Mic off. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Vamos a continuar entonces con el objeto de nuestras charlas. En esta oportunidad vamos a hablar de la prueba pericial. Este concepto de la prueba pericial me obliga a realizar una reflexión que en otras oportunidades también hemos desarrollado. La jurisprudencia colombiana le da una inusitada relevancia a lo que se ha considerado la sinceridad del testigo. De ahí entonces que de alguna manera se ha dicho que cuando el testigo es sincero, pues resulta creíble, resulta confiable. Y de alguna forma hemos confundido la sinceridad, la coherencia del testigo, la correspondencia y la permanencia de sus relatos con la verdad, con la correspondencia con la realidad. Y ahí debemos partir de una explicación bastante sencilla, pero importante de tener en consideración. Es posible que un testigo sea absolutamente sincero, que sea persistente en su relato, y eso no hace que su relato sea correspondiente con la realidad, porque puede que exista una mentira sincera, un error de la percepción, una falla en la memoria, una imprimación de un falso recuerdo, y miles de fenómenos que se pueden presentar en lo que es la percepción del ser humano. Todo lo que sucede en la mente del ser humano pues es objeto de percepción, de interpretación, de alguna manera de una interpretación intersubjetiva, como lo sostiene González Layer, y posteriormente de un acto de comunicación que va generando entonces una forma en la que la sociedad va percibiendo y va entendiendo una parte de esa historia y la va convirtiendo en una historia mucho más específica. El planteamiento es sencillo entonces. Una cosa es la coherencia y la sinceridad del testigo y otra cosa es la correspondencia con la realidad. Pero por otro lado, también le hemos dado una inusitada relevancia a la prueba pericial, es decir, al conocimiento de expertos, cual si pudiese a través de una opinión experta del perito sustituir la valoración del juez. La idea que tenemos entonces con esta sesión a título introductorio es generar unas ideas básicas que nos van a permitir comprender que ni la prueba testimonial puede ser convertida en un medio de sustitución de una valoración adecuada de la prueba por parte del juez, ni la prueba pericial puede sustituir la misma. Ojalá tuviésemos las herramientas para hacer entonces de la prueba un aspecto absolutamente correspondiente con la realidad y que se cumpliera ese cometido del artículo 372, llevar al juez al conocimiento, más allá de toda duda, la existencia de los hechos de la responsabilidad. Corrijo, 371. Pero realmente el juez se basa en todos los elementos que ha podido recaudarse en la actuación para llegar a una aproximación lo más cercana posible a la verdad. Empecemos entonces por lo básico. ¿Quién es el perito? El perito entonces es un testigo, no propiamente un testigo que haya percibido los hechos, como quiera que el perito no percibió de manera directa los hechos. Si lo hubiese percibido de manera directa, por lógica no podría ser un perito. El perito, sin embargo, es un testigo muy calificado que tiene unos conocimientos específicos que le permiten emitir un concepto sobre la base pericial que ha sido puesta a su conocimiento. Esto nos permite entonces una primera máxima sobre el perito. El perito es aquel que tiene sobre, o aquel al que se le ha pedido que rinda un dictamen o un concepto sobre una base de opinión pericial, sobre un fenómeno que tiene que ser explicado a través de su opinión pericial, a través de su pericia, para que el juez lo pueda entender. Lo que ya acabamos de manifestar, el perito no es un testigo de los hechos. Si lo fuese, entonces el perito no podría ser ese experto que da explicación sobre el mismo. El perito entonces es ajeno a la percepción de los mismos y le corresponde entonces es verificar algunos otros aspectos particulares. El perito entonces es quien va a rendir esa opinión calificada sobre los hechos que han sido puestos a su conocimiento y lo hará a través de un informe base de opinión pericial, entendiendo que la prueba pericial no es el informe base de opinión del perito, sino su declaración en la audiencia de juicio oral, donde será sometido a las reglas de contradicción y confrontación. Esto, como quiera que el artículo 16 del Código de Procedimiento Penal sostiene que el concepto de prueba solo se permite o solo se generará la prueba cuando sea sometida al debate público, oral y contradictorio y se permita, pues por obvias razones, la confrontación entre los otros. Entonces, ¿por qué razón la legislación procesal penal colombiana establece que se debe rendir un informe de opinión pericial? Pienso yo que partimos de un concepto básico. El perito, el experto, conoce de un aspecto de la ciencia, de la técnica, del arte, que los otros sujetos procesales no conocemos. Por allá en el año 1804 se consideraba que el juez era el peritus de peritus. Se entendía entonces que el juez conocía de todas las disciplinas, de todas las ciencias, de todos los artes. Por supuesto, esto es falso. El juez no tiene por qué conocer de todas las disciplinas y de todas las ciencias. Me atrevería yo a decir que a duras penas el juez puede conocer de manera restringida y limitada de una parte del derecho.
Pongo un ejemplo en lo que tiene que ver con el ordenamiento jurídico penal. El juez penal conoce de las disciplinas penales, de las normas penales, y en honor a la verdad, un juez penal no conoce de todas las normas, no conoce todos los pronunciamientos jurisprudenciales, no conoce de todas las teorías que existen en materia jurídica. Como quiera que el derecho evoluciona, no es estático, es dinámico, y siempre deberemos estar los abogados estudiando un poco más para conocer un poco acerca de lo que existe en nuestra disciplina, sin poder pretender ser productos terminados. Los seres humanos somos seres en construcción, y en ese sentido entonces apenas podemos conocer una fracción de lo que es el objeto de nuestro conocimiento. Si ello es así, como en efecto estoy seguro que lo es, entonces solo podemos asegurar que los seres humanos podemos conocer un poco sobre lo que es objeto de conocimiento, una fracción pequeña de lo que es objeto de conocimiento. Y en ese orden de ideas, entonces no podríamos conocer de todas las ciencias o de todas las disciplinas. De ahí entonces que el perito debe rendir un informe para que sea fácil a los demás sujetos procesales conocer los aspectos que sustentan su opinión pericial, los criterios científicos, las técnicas, los instrumentos, la admisibilidad por parte de la comunidad científica de ese objeto de opinión pericial. Ya entonces que se establece que en materia del sistema de naturaleza adversarial es necesario que, una vez admitido el informe base de opinión pericial, pues se establezca la citación del perito. El artículo 412 del Código de Procedimiento Penal señala un aspecto bien particular. Es posible entonces que las partes podamos citar al experto, al perito, para que en la audiencia de juicio oral sustente su informe o para que rinda el informe en la audiencia de juicio oral. Esto ha generado entonces cierta polémica. Es posible que el experto rinda la base de opinión pericial en la audiencia de juicio oral. En un principio podríamos decir que esto reñiría con el aspecto que acabo de informar. Sería bastante difícil que en una audiencia de naturaleza concentrada un experto rindiera un informe sin que existiese ningún tipo de sustento y la parte se quedase sin la posibilidad de contrainterrogarlo. Pero por otro lado también podríamos advertir que en ese orden de ideas el juez debería generar la posibilidad de aplazar o suspender la diligencia para efectos de que el otro sujeto procesal pudiese decantar el objeto de peritación por parte de ese experto y pudiese realizar el debido ejercicio de confrontación. En todo caso, lo ideal es que el informe de base de opinión pericial exista antes del desarrollo de la audiencia de juicio oral y público para que las partes puedan conocer el resultado de esa información preliminar y puedan preparar el desarrollo de un contrainterrogatorio. Los expertos presentan sus informes y si los informes resultan entonces admisibles en la audiencia preparatoria, pues el juez citará al perito a la audiencia de juicio oral y público para que allí rinda esa base de opinión pericial, entendiéndose, reitero, que la prueba pericial será entonces la declaración de este experto en la audiencia de juicio oral y no su dictamen pericial. ¿Para qué es importante una prueba pericial? Y esto nos va a permitir entonces entender para qué no resultaría relevante una opinión pericial. Entonces, una prueba pericial es útil para que las partes e intervinientes entendamos las bases técnico-científicas que sustentan un conocimiento específico, y específicamente es útil para que el juez pueda identificar y comprender las reglas que permitan entender un hecho en particular que se deriva del objeto base de opinión pericial, para que tenga claridad acerca del nivel de generalidad de esa opinión pericial. Podemos entender que en el criterio científico hay pruebas que pueden ser de orientación, de probabilidad o de certeza absoluta. Es importante entonces que el juez y los demás sujetos procesales entendamos si una prueba pericial es de mera orientación, si hace más o menos probable el hecho o si ejerce entonces u ofrece una explicación única, certera. Esto también será útil entonces, es decir, la prueba pericial, para que el juez comprenda la relación entre los hechos que son objeto de juzgamiento, es decir, los hechos jurídicamente relevantes y el caso que se le pone de presente, para entender entonces si existe una relación de causalidad entre el fenómeno que se está investigando y la explicación que pueda dar el experto, y que pueda llegar a una conclusión razonable sobre el nivel de probabilidad de la conclusión. De ahí entonces que, como veremos más adelante, las reglas de las pruebas periciales le permitirán a los operadores entender si estamos frente a un conocimiento universal que puede ser objeto de síntesis, que se puede corroborar, contrastar y que se puede verificar. Esto lo vamos a encontrar en la decisión 47.423 del 9 de mayo del año 2018, entre muchísimas otras. Pues bien, lo que acabo de decir, esto lo dice la Corte Suprema de Justicia
desde el año 2003 y por supuesto desde antes. La prueba pericial obedece a unos principios y esos principios deben ser tenidos en cuenta. El principio de universalidad. El resultado entonces de una opinión pericial se basa en criterios científicos o técnicos que resultan universales. No dependen del estado anímico, no dependen de factores de naturaleza político, no dependen de criterios jurídicos, resultan universales. La energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado independientemente de la región en la que nos encontremos. De hecho, pueden sintetizarse esas reglas de naturaleza universal en enunciados de esta naturaleza, como por ejemplo el que ponemos de presente. La energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. Esto se puede verificar. Las partes pueden entonces contrastar esto que estamos nosotros planteando y pueden decir que efectivamente puede llegar a ser cierto y además puede ser contrastado. Si estamos en presencia entonces de un conocimiento que resulta universal, que puede ser sintetizado, que puede ser verificado y que puede ser contrastado, estamos frente a una ley de la ciencia, ante una disciplina que nos permite llegar a ese conocimiento y en este caso un conocimiento de naturaleza certera. Esto es lo que debe ser objeto de nuestra visión particular cuando asumimos entonces el interrogatorio o el contrainterrogatorio de un experto. Cuando estamos frente a un experto debemos preguntarnos si aquello de lo que esa persona nos está hablando resulta universal, puede ser sintetizado, puede ser verificado y puede ser objeto de contradicción y de controversias. La prueba pericial, ¿para qué funciona? Entonces va a resultar procedente cuando resulte necesario efectuar valoraciones que requieran unos conocimientos científicos, técnicos, artísticos o especializados. Significa lo anterior es que si no requerimos de esos conocimientos científicos o de unas valoraciones específicas para explicar un fenómeno, en principio no deberíamos convocar a un perito. En principio las partes deberíamos tener la capacidad de explicar ese fenómeno sin necesidad de llamar a expertos al mismo. Esto por cuanto existen leyes de naturaleza científica que a pesar de ser científicas pueden ser aprehendidas por la generalidad de las personas sin necesidad de explicaciones complejas desde el punto de vista forense. Existen conocimientos que hacen parte del conocimiento del conglomerado que a pesar de obedecer a leyes científicas pueden ser objeto de aprehensión por parte de los seres humanos. Un ejemplo sencillo, la ley de la gravedad. Obedece entonces a un criterio científico que a pesar de ser científico puede ser aprendido por cualquier persona. ¿Quiénes pueden ser entonces expertos? ¿Quiénes pueden ser peritos? La ley establece entonces que pueden ser las personas con un título legalmente reconocido en la respectiva ciencia, técnica o arte. Esta es la regla general, pero en circunstancias excepcionales o en circunstancias diferentes pueden ser peritos las personas que tengan un reconocimiento o un entendimiento en la respectiva ciencia, técnica, arte, oficio o afición, aunque se carezca del mismo. Un experto no necesariamente tiene que ser un científico, puede ser una persona muy conocedora en una disciplina, en una técnica, en un arte específico, que a pesar de no ser considerado como una de esas ciencias duras, obedece entonces a criterios que se requiere sean cualificados por parte de un experto, de una persona que tenga esos conocimientos específicos. ¿Cómo puede certificarse la calidad de perito? A través de la libertad probatoria que establece el artículo 373, es decir, con cualquier tipo de medio de prueba. De otras cosas, se presume la buena fe. Si se acredita o se dice por parte de un sujeto que se posee determinadas credenciales, pues en principio acudimos a la buena fe y creemos que ello es así. Si la parte considera que esta persona puede estar mintiendo, pues tiene la posibilidad entonces de controvertir la idoneidad del perito a efectos de demostrar que carece de los requisitos para ser considerado como experto. Existe un fenómeno bastante interesante y es el de la prueba Nobel, la prueba novedosa. A diferencia entonces del concepto de la prueba pericial, la que todo el mundo conoce, la que puede ser entendida por parte de todo el conglomerado, estamos en presencia de evidencia novel o novedosa. Esto se basa en el contenido del artículo 422 del Código de Procedimiento Penal, que nos habla de las publicaciones científicas y de la prueba Nobel, pero tiene un antecedente muy antiguo en un proceso que se conoce como Dauber versus farmacéuticas, Mereldown versus farmacéuticas, en donde precisamente a un juez se le pide entonces que se admita como prueba algunos estudios preliminares que habían sido desarrollados por parte de la parte afectada, donde se quería demostrar que existía una relación entre unos vertidos tóxicos que se estaban vertiendo en las aguas de una zona, si mal no recuerdo, y unas enfermedades que padecían algunas personas.
Y entonces allí se establece que cuáles deben ser los requisitos para que se admita una evidencia que no es considerada y que no es aceptada como prueba de naturaleza pericial por toda la comunidad científica. Y entonces en Dauber versus Pharmaceuticals se plantea que la prueba novedosa, aquella que apenas está empezando a ser conocida, tiene que cumplir con cualquiera de los siguientes criterios. Que la teoría o técnica subyacente, es decir, que apenas aparece, haya sido o pueda llegar a ser verificada. En días pasados surgía una discusión muy interesante en punto a que se había establecido la existencia o se habían probado la existencia de los agujeros negros, y era porque se había llevado una sonda y se había producido un leve sonido al interior de lo que se consideraba que se trataba de un agujero negro. Ninguna persona en el mundo ha ingresado y ha salido con vida que se sepa de un agujero negro, pero lo que sí se pudo decir es, mire, el hecho de que se haya producido este sonido es una muestra de que esto existe. De ahí entonces que se establece que esta técnica le permite a la parte probar o al menos llegar a verificar a futuro la existencia de lo que se permite afirmar. En segundo lugar, también puede ser considerada una prueba de naturaleza pericial novedosa la teoría o técnica subyacente que ha sido publicada y ha recibido la crítica de la comunidad académica. La crítica le permite entonces a la comunidad decir, bueno, esto puede llegar a ser verdadero, esto es válido, esto es una técnica acertada, esto es un criterio acertado. Que se haya acreditado el nivel de confiabilidad de la técnica científica utilizada, no de los resultados, sino de la técnica científica utilizada. Recordemos que el conocimiento científico se basa en una metodología y en el uso de algunas técnicas. A través de la técnica se dice, esto puede llegar a ser corroborado. Y por último, que goce de la aceptabilidad en la comunidad académica. Por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein goza de aceptabilidad en la comunidad académica, le permite a la comunidad científica establecer que efectivamente aquella síntesis es válida en todo el campo de lo científico. Para que una prueba novedosa sea admitida, debe cumplir cualquiera de estos criterios, que inclusive son positivizados en el artículo 422 del Código de Procedimiento Penal. ¿Qué pasa con la prueba pericial? Esta también tiene límites. El concepto pericial o la prueba pericial no puede sustituir la valoración del juez. De ahí entonces que existen límites en el desarrollo de la prueba pericial. Por ejemplo, el contenido del artículo 405 limita la opinión pericial que puede tener el experto. En este contexto, por ejemplo, se establece que no es necesario presentar un perito en juicio para demostrar leyes científicas que, no obstante tener esa calidad, hacen parte del acervo del conocimiento del conglomerado social a manera de técnicas o a manera de máximas de la experiencia. Lo que les decía ahora, si se entiende entonces que existe la posibilidad de que el experto diagnostique o genere un concepto sobre una ciencia, arte o disciplina, aquellos aspectos que no requieren una explicación científica, a pesar de tener base científica, como por ejemplo estas leyes que todo el mundo conoce, estos criterios que hacen parte del conocimiento del conglomerado, no se hace necesario entonces presentar un experto. Tampoco puede el experto, por ejemplo, a título meramente ilustrativo, presentar entonces opiniones sobre criterios de naturaleza jurídico, como lo será, por ejemplo, la inimputabilidad. El artículo 421 establece una prohibición o un límite. El experto no puede pronunciarse en punto a la imputabilidad o imputabilidad de un sujeto, como quiera que la imputabilidad o inimputabilidad son criterios jurídicos. De ahí entonces que el dictamen pericial no pueda convertirse en un instrumento para incorporar de forma subrepticia pruebas inadmisibles o de cualquier otra manera violatorias del debido proceso, como pruebas de referencia, como opiniones sin base científica, como narraciones realizadas por fuera de la audiencia de juicio oral que no pueden ser incorporadas de esta manera, o como un criterio para llenar de contenido innecesario la decisión judicial. Si existe suficiente claridad sobre un aspecto, no se requiere una prueba de naturaleza pericial. ¿En qué implica entonces el alcance de la prueba pericial? La prueba pericial no puede tampoco convertirse en un criterio que sustituya la valoración del operador judicial. Le permite entonces tomar las conclusiones para comprender la regla, para comprender el alcance, para entender la existencia de un vínculo de naturaleza causal entre el hecho que está siendo objeto de investigación y la conclusión a la que se llega. Por ejemplo, esto es un caso muy bonito desde el punto de vista forense, me refiero al 34.568 del año 2011,
en donde se desarrolla una discusión en punto a un acceso carnal abusivo en una menor de edad. Y ahí entonces, en lo que tiene que ver con la prueba pericial, se generaba una discusión bastante interesante. Se decía entonces que el acusado en este caso había realizado acceso carnal en su hija y que lo había hecho durante los años 2006 y años anteriores. Pero el procesado siempre había manifestado que él resultaba inocente y entre otras cosas lo decía porque se había realizado un examen de semen al hallazgo en la escena del delito. Yo quiero contar un poco de qué se trató. Dice la historia de esta casación que la madre de la menor llega cierta noche a su hogar y allí encuentra a la menor supuestamente alterada, tímida, nerviosa, y entonces ella, que trabajaba en un hospital de la ciudad de Bogotá, se calza un guante y encuentra entonces en la ropa interior de la menor lo que al parecer era líquido seminal. E igualmente entonces lo que hace es tomar con su guante y embalar este material, lo lleva entonces a la fiscalía, presenta una denuncia en contra de este ciudadano acusado y presenta como evidencia este líquido seminal. El ciudadano acusado había manifestado entonces que se había realizado la vasectomía y que entre el 14 de marzo y el 29 de agosto del año 2007 se había realizado unos controles que dieron resultado negativo, riñendo con la lógica que el semen con presencia de espermatozoides que allí existía pues pudiese ser de su propiedad, por decirlo de alguna manera, que él fuera el emisor de esos espermatozoides que estaban en el líquido seminal. Y entonces se alegó la existencia de una falacia o de una situación irregular en lo que tenía que ver con la valoración de la prueba, porque este ciudadano decía que no era posible que esto se presentara. Se discutía entonces en este caso que efectivamente la vasectomía le impedía a este sujeto tener un resultado o un contenido de semen, un contenido de espermatozoides en su semen. Y se decía que era por cuanto ya esto no se podía producir. La Corte Suprema de Justicia detecta en este caso que efectivamente la vasectomía es una operación de medio y no de resultado, en donde es posible entonces que este ciudadano todavía tuviese algunos espermatozoides en su semen. Pero lo que resultaba ilógico es que si el procesado antes de los hechos y después de los hechos se hubiese realizado ese examen o ese conteo de espermatozoides con resultados negativos, en el lapso en que habían ocurrido supuestamente los hechos objeto de acusación, pues entonces diera resultados positivos. Es decir, era imposible que esta persona fuese el propietario, por decirlo de alguna manera, de estos espermatozoides, lo que aunado a una efectiva valoración de la prueba le permitía entonces a la Corte establecer que era posible que este ciudadano no hubiese sido el autor del comportamiento delincuencial. Se había incurrido entonces en un falso raciocinio el considerar que por el solo hecho de que el menor hubiese o que la menor hubiese señalado a su padre, pues era razón suficiente para considerarlo responsable, puesto que la evidencia científica le había dado una solución diferente. Este caso también es un caso interesante del año 2019, en donde el sujeto presenta una acción de revisión donde demuestra que él no es el padre de la criatura que estaba en el interior y que había dado a luz una joven menor de 14 años, que había sido objeto de acusación de este sujeto por el delito de acceso carnal abusivo de menor de 14 años. Este caso es un caso interesante, como quiera que la Fiscalía desistió de la prueba de ADN, conociendo que el resultado era negativo al acusado. Es decir, el acusado no era el padre biológico del menor. El sujeto presenta posteriormente una acción de revisión donde con base en la prueba de ADN se demuestra que él no fue la persona que, o al menos no es el padre de esa criatura que llevaba en su interior la menor y que posteriormente había dado a luz, y que por lo tanto entonces era menos probable que él hubiese sido la persona que la accedió carnalmente. En este caso entonces, que estoy trabajando la sentencia 570 del año 2019, que se la recomiendo, pues entonces la Corte procede entonces a considerar fundada la causal de revisión y se somete el proceso a un nuevo juzgamiento donde finalmente el sujeto sería absuelto. Este es un caso interesante, es un caso que ocurre en la ciudad de Medellín hace algunos años, es un caso que fue muy doloroso y se trata entonces de una menor de edad que presuntamente, podríamos decir que ya hay sentencia frente a esto, una menor que fue arrojada de un piso bastante elevado de un edificio del poblado y se produce entonces su deceso, se le causa la muerte. Pero la menor alcanza a tener una conversación con un bombero que se le acerca y señala entonces
a la procesada como que ella fue la persona que realizó el comportamiento de arrojar. Entonces se discutía en este juicio si era posible que efectivamente se tratara de una caída, que la menor se hubiese resbalado, o si se trataba finalmente de un delito de homicidio. Y entonces la Corte llega a la conclusión de que la niña no cayó cerca de la fachada del edificio, sino a 3.14 metros. Y no era necesario demostrar que alguien vio cuando la acusada empujaba a la menor, pues mediante un proceso de inferencia se colige que si conforme a la ley de la ciencia, la fuerza de gravedad, los objetos en reposo caen perpendicularmente, es claro que si la caída se produce de forma parabólica es porque se alteró el estado de reposo y en el caso analizado puede deducirse que la niña fue empujada. ¿Esto para qué es importante? Para establecer entonces que no todo proceso judicial requiere de una prueba pericial. Hay casos o hay eventos en los que los mismos elementos que existen dentro del proceso, la misma narración de los hechos, las mismas reglas de la naturaleza, de la ciencia o el conocimiento pormenorizado que tenemos los sujetos, nos permite entonces llegar a conclusiones de esta naturaleza. Cuando se interroga a un perito, la ley establece unos criterios básicos para realizar su interrogatorio, que nos permiten entonces llegar a unas conclusiones bastante sencillas. La conclusión a la que quisiéramos llegar es ciencia lo que esta persona nos está poniendo de presente, tiene un sustento científico lo que esta persona lo está planteando, tiene verdadero respaldo su afirmación, o se trata entonces de un prejuicio. El perito sí nos puede dar una explicación que nos permita ligar sus conclusiones al hecho que está siendo objeto de investigación. Y para eso le preguntábamos al experto sobre su conocimiento teórico, sobre la base de opinión pericial, qué es lo que lo sustenta, cuáles son sus estudios, qué práctica ha tenido en el desarrollo de esas teorías. En segundo lugar, sobre los instrumentos, cómo los ha utilizado, hace cuánto no se actualiza sobre el mismo, cuáles son sus conocimientos prácticos o su conocimiento es eminentemente teórico. Hay simplemente teóricos, hay prácticos o hay personas que han desarrollado teoría y práctica. ¿Cuáles son los principios científicos y el grado de aceptación que frente a ellos existen en la comunidad? O si por el contrario se entiende que esto no tiene un grado de aceptación por la comunidad o todavía no se encuentran unificados o no se encuentran estandarizados. ¿Cuál fue el método científico utilizado? Es decir, ¿cuál fue la línea de trabajo que siguió? ¿Cuáles fueron entonces los métodos que utilizó? Observación, generación de hipótesis, práctica de pruebas, conclusiones, verificación, contrastación de los mismos. Si lo que el perito está afirmando es en grado de orientación, de probabilidad o certeza, si lo que nos está diciendo nos sirve simplemente para orientar la investigación, si se trata de un concepto probabilístico de certeza y si puede llegar a ser corroborado y ratificado. Y sobre aspectos similares a los anteriores. Frente a esto interrogamos al experto. Obviamente dentro de nuestro interrogatorio le preguntaremos por las conclusiones y la relación de sus conclusiones con el caso que es sometido a estudio. Es lo mismo un perito a un testigo experto, un testigo técnico, un testigo experto. Pues la Corte Suprema de Justicia ha establecido que no pueden ser asemejados estos conceptos. ¿Por qué? Porque el testigo perito y el testigo técnico resultan a situaciones diferentes. El último, es decir, el testigo técnico, es aquel sujeto que posee conocimientos especiales en torno a una ciencia o un arte que lo hace particular al momento de relatar los hechos que interesan al proceso de acuerdo con la teoría del caso. Mientras que el primero se pronuncia no sobre hechos, sino sobre un aspecto o tema especializado que interesa a la evaluación. Dicho de otra manera, el testigo técnico es la persona experta de una determinada ciencia o arte que lo hace especial y que al relatar los hechos, por haberlos presenciado, se vale de dichos conocimientos. Es decir, el testigo experto o el testigo técnico es aquella persona que conoce un determinado criterio científico, artístico, técnico, pero que igualmente percibió los hechos y puede explicar los fenómenos porque los percibió y porque tiene conocimiento, sustento científico. Mientras que el perito es aquel experto que conservan esa misma característica, que no ha presenciado los hechos, pero que se le está pidiendo una explicación sobre una ciencia u arte que nos permitirá comprender mejor esos hechos jurídicamente relevantes. La prueba pericial no es prueba de referencia, es una prueba autónoma, lo que no significa que todo el contenido de la prueba pericial resulte una prueba autónoma. Por ejemplo, pensemos en el relato del menor, la anamnesis en un delito
de naturaleza sexual. El relato de menor es una declaración anterior a la audiencia de juicio oral que es considerada prueba de referencia, pero lo que resulta autónomo por parte del experto son sus conclusiones, lo que el experto percibió, la forma en la que es capaz de explicar el relato. De ahí entonces que debemos diferenciar la prueba pericial de los componentes de la prueba pericial que en algunos eventos pueden ser prueba de referencia y prueba de referencia inadmisible. Una sentencia interesante sobre este particular es la 2709 del año 2018, que nos permitirá comprender mejor lo que resulta prohibido incorporar de manera subrepticia en la prueba pericial. La base de la opinión pericial implica la idoneidad y acreditación del perito, es decir, tenemos que acreditar a un perito. En tercer lugar, el perito puede llegar a ser fungible. Esto aparece en la jurisprudencia desde el año 2008, se ha mantenido de manera uniforme en la jurisprudencia con algunas precisiones. Existen ciertas disciplinas, ciertos artes, ciertas técnicas que por su grado de estandarización pueden ser explicadas por otro experto. Por ejemplo, el desarrollo de un protocolo de necropsia. Por ejemplo, una comparación de naturaleza balística entre unos cartuchos y unos proyectiles que han sido hallados en el cadáver. El grado de estandarización de estas disciplinas permitiría que un experto diferente al que rindió el informe lo sustente. Por obvias razones, el experto que lo sustenta no fue la persona que lo desarrolló y no puede dar fe de que efectivamente se dieron todos los pasos que se plasman por parte de quien sí desarrolló el informe. Pero se entenderá que esta relación pericial nos permitirá entonces sustentar las conclusiones de un informe de las que se llegó. El perito puede ser reemplazado cuando estemos en presencia de algún evento que desde el punto de vista fáctico, es decir, desde los hechos, le permita brindar su declaración. Esto pues ha sido una jurisprudencia interesante de la Corte Suprema de Justicia en lo que tiene que ver con que el perito no es prueba de referencia, pero debe distinguirse de lo que sí es prueba de referencia. Insisto, aquellas manifestaciones que no hacen parte del contenido de la declaración. Por ejemplo, nos vamos a las decisiones como la 358 del año 2020. Las manifestaciones que el menor le hace al psicólogo no son prueba directa. Son manifestaciones anteriores a la audiencia de juicio oral que hacen parte entonces o que no hacen parte de la prueba que directamente ha percibido el perito, sino que son percepciones o que son manifestaciones mejor del testigo que se están incorporando en la base de opinión pericial. De ahí entonces que son excepcionalmente admisibles solo cuando se trata de una petición expresa al sostenerse que no es posible entonces su incorporación por la vía directa, por ejemplo, porque la fuente de la información falleció, pero no pueden hacer parte entonces de la variación global. Lo que no es prueba directa en el perito no puede ser incorporado de manera genérica o por regla general, solo puede incorporarse a través de la prueba de naturaleza pericial, lo que el experto tuvo la posibilidad de conocer de manera directa y personal. En este caso, por ejemplo, se excluyen entonces esas manifestaciones que el menor le realiza al experto al ser pruebas de naturaleza inadmisible. El éxito de un examen cruzado implica entonces que efectivamente el ser humano se prepare, que tenga un conocimiento del caso, pero que sobre todo tenga conocimiento sobre las reglas de aplicación de la prueba pericial, el conocimiento teórico, el conocimiento práctico, el conocimiento científico, que se planeen los temas y que igualmente se genere una estrategia en el desarrollo de la función, humildad al momento del interrogatorio del experto y calma en el manejo de los resultados. ¿Qué es lo que tenemos que tener en consideración a título introductorio? Lo demás lo ampliaremos en nuestras sesiones presenciales en punto a la prueba pericial. Insisto, lo que se busca con la prueba de expertos es que el juez tenga la posibilidad de comprender los criterios técnico-científicos en los que el experto ha basado su opinión, que nos permita entender la relación de esos principios técnico-científicos con el caso que es sometido a estudio y que nos permita establecer si esas conclusiones a las que puede llegar un experto resultan universales, es decir, para todo el mundo y para todas las sociedades aplican, si pueden ser sintetizadas en reglas claras, si pueden someterse a verificación y si pueden contrastarse con otros medios de prueba. Y que efectivamente nos permita establecer que existe un conocimiento científico, o si por el contrario se trata de criterios de mera orientación o de probabilidad, pues que el juez igualmente tenga ese conocimiento para que pueda tomar una determinación que en derecho corresponda sin generar una, digámoslo, una sobredimensión
de la prueba pericial, o infravalorar, que se valore la prueba en su justo contenido. El juez no puede considerar como única herramienta para tomar una determinación el solo hecho de creer que un testimonio es sincero, como tampoco el juez puede considerar que para cualquier tipo de valoración tiene que contar con la opinión de un experto. La legislación procesal penal colombiana le entrega al juez las herramientas para que tenga en su poder la forma de corroborar las afirmaciones fácticas que se han planteado desde la teoría de la acusación y desde la teoría de la defensa, y en ese sentido podrá determinar si existe un umbral de conocimiento que supere la duda o si por el contrario se debe reafirmar la presunción de inocencia del ciudadano, siendo entonces el juez ese operador que tendrá en su poder la decisión sobre la base de aquellos elementos que han sido sometidos a la contradicción, la confrontación y la publicidad, sin que exista, quiero ser reiterativo en esto, una regla de valoración que implique que solo puede tomar decisiones si existe el sustento experto de una afirmación o si solo tiene un testigo directo sobre los hechos. La prueba debe tener entonces la posibilidad de confirmar la acusación o mantener incólume la presunción de inocencia, con criterios que le permitan efectiva corroboración al juez sobre las afirmaciones que se han desarrollado. Insisto entonces, esto a título introductorio nos permite comprender un poco mejor la naturaleza, los alcances, pero sobre todo los límites de la prueba pericial, y en nuestras sesiones presenciales haremos alusión a otros de los efectos. Les agradezco a todas y a todos haber compartido conmigo este pequeño espacio y espero sus comentarios para efectos de desarrollar inquietudes sobre el mismo. Feliz resto de día.